Muchas gracias, consejera Galindo. Pues buenas tardes. Cuando estábamos planeando este evento, consideramos importante presentar, si bien ya Lorenzo Córdoba trazó las grandes coordenadas del modelo mexicano, compartir cuál es precisamente el marco legal que nos lleva a tener el sistema de contabilidad en línea que ustedes conocerán mañana y con el que incluso tenemos prevista una interacción directa de ustedes. Por lo tanto, yo haré esta exposición general y quisimos también, pues para no encerrarnos tanto en nuestro caso, poder iniciar con una serie de comentarios de colegas de distintos países. Es el caso de la Cámara Nacional Electoral de Argentina, de la Registraduría del Estado Civil de Colombia, del propio Consejo Nacional Electoral de Colombia y de la Corte Electoral de Uruguay, para abrir lo que seguirá siendo un conversatorio, porque pues precisamente el objetivo de todo este encuentro es el intercambio de experiencias. Entonces voy a ir a la exposición. Miren ustedes, ya comentaba Lorenzo en la mañana que en México se ha dado una serie de reformas electorales que han ido colocando en el centro el asunto de las condiciones de la competencia y por tanto de la regulación del dinero. En 1977 se dio lo que se conoce como la reforma política que abrió el viejo sistema de partido hegemónico, que empezó a abrir aquel sistema, y lo primero fue reconocer a los partidos políticos que estaban fuera de la arena electoral. Es cuando se permitió, por ejemplo, se legalizó el Partido Comunista y distintas opciones fueron llegando a la arena electoral. Los partidos políticos desde entonces en la Constitución se reconocieron como entidades de interés público. Después hubo distintas reformas que fueron ampliando la representación de las minorías en el Congreso, y una reforma muy importante se dio en 1996 cuando se dotó de plena autonomía frente al gobierno y los partidos al Instituto Federal Electoral. Se creó la tarea permanente de la fiscalización respecto de los informes y gastos, de los ingresos y gastos de los partidos políticos, y se fijaron la buena parte de las reglas en materia de uso de los recursos que siguen vigentes. Por ejemplo, el que hubiera un financiamiento público predominante, el cual se reparte con un criterio mixto, 30% igualitario y 70% en función del desempeño electoral de cada partido. Se dio acceso permanente a los medios de comunicación, y quiero decir que fue con esta reforma que puso énfasis en la equidad cuando se empezaron a producir una serie de cambios, no solo en materia electoral, sino yo diría cambios en la estructura del sistema político mexicano, porque fue en la elección inmediata anterior, la de 1997, cuando por primera vez el partido que había sido hegemónico desde el final de la Revolución Mexicana pierde el control del Congreso, ya no tiene la mayoría por sí mismo. La siguiente elección, que es la de 2000, es la que permite la primera alternancia en la presidencia de la República en 70 años, y empezamos a tener una serie de lo que entonces eran novedades democráticas y que ahora son fenómenos recurrentes, como pues precisamente elecciones muy competidas, alternancia, gobiernos divididos, ausencia de mayorías parlamentarias, y creo que el haber introducido estas reglas de la competencia coadyuvó a ese fin. En 2007 se hace un ajuste a las reglas porque se encontró que
el financiamiento público muy generoso que se daba a los partidos, prácticamente en su totalidad se iba a unas cuantas empresas de medios de comunicación que recibían pago por la publicidad de partidos y candidatos, y eran las empresas las que fijaban las tarifas, de tal manera que en buena medida, y a quién le vendían y a quién no, de tal manera que empezaron los grandes consorcios mediáticos a tener un papel muy relevante en la contienda electoral. Además, se estableció que el financiamiento se asociaría al número de ciudadanos empadronados que pertenecen al padrón electoral, como le llamamos nosotros, al censo electoral. Se fijó que cuando hay elecciones en donde se renuevan todos los poderes, se da un 50% de financiamiento adicional al ordinario para gastos de campaña, y que también cuando hay elecciones intermedias, les llamamos nosotros, aquí ustedes saben que, por ejemplo, el presidente o un gobernador duran 6 años, y a la mitad de ese periodo lo que se renueva es el Congreso, la Cámara de Diputados o el Congreso local en las entidades. En ese tipo de elecciones intermedias se da un 30% adicional, y se consiguió también remover para la autoridad electoral los secretos bancario, fiduciario y fiscal. En 2014 nace el Instituto Nacional Electoral, se especifica que es la única autoridad fiscalizadora. Antes esto estaba disperso en 33 autoridades electorales, una federal y 32 en las entidades federativas, ahora ya solo es el INE, y pues vamos hacia un modelo donde se fiscaliza en tiempo real en línea con el sistema que conoceremos mañana, se revisa el 100% de las operaciones de ingreso y gasto. Déjenme decirlo así, en el modelo mexicano los partidos políticos en términos de dinero tienen 0 derecho a la privacidad, es decir, todo se debe conocer y todo se debe hacer público. Todo lo que conoce la autoridad se publicita. Se verifica la operación ordinaria y también los movimientos durante las precampañas, es decir, estos procesos internos para la selección de candidatos y durante las campañas. Los resultados tienen que estar unas semanas después de concluida la elección para que las autoridades jurisdiccionales que las califican tengan pues elementos también en esta materia. Y ya se decía, hay una sanción que en efecto es extrema, que es el poder anular una elección, lo cual implica pues también dejar sin valor el sufragio de todos los ciudadanos que acudieron a las urnas en esa elección. El INE, ¿a quién fiscaliza? A los partidos políticos nacionales y locales todo el tiempo en su operación ordinaria de campaña, a precandidatos, a candidatos, a aspirantes. Aquí la diferencia entre aspirantes y es que se le llama en la ley aspirantes a quienes pretenden ser candidatos independientes y deben de reunir cierto porcentaje de firmas de ahí donde se quieran presentar a la elección. Entonces ese periodo de búsqueda de apoyo ciudadano también es fiscalizado por el INE, y ya si lo consiguen también su desempeño como candidatos independientes. A las agrupaciones políticas nacionales, a los observadores electorales, y ya a las autoridades estatales pues les corresponde fiscalizar a aquellas organizaciones que quieren convertirse en partidos políticos locales y a las agrupaciones locales. Al final de lo que se trata es de garantizar que el dinero que llega a la política tiene un origen lícito y que las condiciones de la competencia sean equitativas. Esos son los dos grandes objetivos de la fiscalización. Entonces nosotros verificamos el conjunto de las operaciones, revisamos el origen
de los recursos y también que el gasto corresponda a objeto partidista, es decir, que no haya malversación de los fondos que llegan a los partidos, porque en buena medida se trata de financiamiento público, que se respeten los límites de financiamiento privado y que no se rebasen los topes de gasto durante las contiendas. El INE, para hacer esto, tiene distintas atribuciones, elabora la normatividad en la materia, revisa los informes del periodo ordinario, también de los periodos de proselitismo, tanto al interior de los partidos como en las contiendas interpartidistas. Resolvemos quejas en materia de fiscalización. Si un actor llega y dice mi adversario rebasó los topes de gasto o está gastando sin informarlo debidamente a la autoridad o está haciendo uso de recursos de origen ilegal, pues nosotros atendemos esas quejas y además otras áreas del INE distintas a la de fiscalización pueden dar vista para hacer investigaciones específicas. Por ejemplo, el año pasado se sancionó un partido porque contrató anuncios en televisión presentando a sus legisladores, aunque en México está prohibida la contratación de publicidad por parte de los actores políticos o de terceros en favor o en contra de los actores políticos en radio y televisión, pero hubo un partido que contrató lo que llamaron informes legislativos, que eran cápsulas de 30 segundos, donde decían el partido cumple lo que promete, en fin, fue una campaña muy intensa. Se determinó que eso no era legal, que era prácticamente estar adelantando la campaña electoral y se dio una vista al área de fiscalización para revisar de dónde habían surgido esos recursos y lo que encontramos es que esos anuncios los pagaron las fracciones parlamentarias, lo cual contraviene la legislación porque son recursos públicos en manos de las fracciones parlamentarias, mientras que el único financiamiento público que puede llegar a los partidos es el que está expresamente señalado en la ley y que entregan las autoridades electorales, tanto el INE como las autoridades locales, de tal suerte que ese partido, después de esta investigación, tuvo una sanción significativa. También pues operamos el sistema de contabilidad en línea, tenemos capacidad de establecer convenios y colaboración con otras autoridades del Estado mexicano, inteligencia financiera, el sistema de administración tributaria, Comisión Nacional Bancaria y Valores, es decir, las autoridades hacendarias y financieras del país. En México, cuando un partido no obtiene el 3% de la votación, pierde su registro. Como estuvo recibiendo recursos públicos, hay un procedimiento de liquidación, como si se tratara pues, de una empresa, y entonces los activos deben regresarse al Estado mexicano, además de pagar bueno, a los trabajadores, a los proveedores, en fin, esto se introdujo en la ley porque hubo experiencias en donde ya estaba todo el diseño de financiamiento público, no estaba previsto esto y cuando algún partido perdió el registro, pues esos recursos pasaron a manos de particulares de manera indebida, entonces eso ya está regulado, esa tarea de liquidación está a cargo de la unidad técnica de fiscalización y pues también tenemos que cumplir con un principio constitucional para la materia electoral en México que es la máxima publicidad. Déjenme decir que los partidos van registrando sus operaciones en el sistema, durante las campañas tiene que ser en un plazo de 3 días posterior a que hacen la operación, que reciben el ingreso o que hacen el pago o bien que establecen algún contrato.
Y lo que estamos revisando en materia de egresos, pues que es que haya facturas, muestras de lo que se adquirió, el contrato, la comprobación del medio de pago, los ingresos, quién es el aportante, el recibo de la aportación y la transferencia bancaria al partido. Por cada campaña se debe abrir, por cada candidato, una cuenta bancaria para que quede todo registrado, y no se permiten más que operaciones de sumas pequeñas fuera del sistema bancario. ¿Qué está prohibido en términos de financiamiento privado? Que era, creo, es una de las preocupaciones comunes que se estuvieron compartiendo esta mañana. Bueno, las donaciones anónimas, en el caso de México, no están permitidas. No puede haber, insisto, aportación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, ni de ninguna dependencia de la administración gubernamental, ni empresas públicas descentralizadas. Es decir, no puede haber desvíos de fondos públicos a las campañas. Y no solo es una falta administrativa, esto también está tipificado como un delito en materia electoral, que se sanciona pues incluso con pena corporal. No pueden hacer aportaciones los ministros de culto, las iglesias, tampoco las personas morales. Antes se prohibía las empresas mercantiles, pero ya las personas morales también. Implica, por ejemplo, sindicatos. Hay algunos sindicatos muy poderosos que no pueden hacer aportaciones tampoco. Desde el extranjero, así sea nacionales que radican fuera del país, y tampoco organismos internacionales o partidos políticos de otros países pues no pueden incidir en la vida política de México. Entonces, ¿y los gastos? ¿Qué pasa con los gastos? Bueno, hay 4 tipos de gastos: los de propaganda, los operativos, los gastos en medios impresos y los gastos de producción de radio y televisión, no la contratación del espacio en radio y televisión, sino la producción de sus promocionales. Y lo que no está permitido es estar entregando a la gente bienes y servicios. Es decir, lo que se autoriza son utilitarios textiles, alguna cachucha, alguna gorra durante el mitin, una camiseta, algún delantal, pero nada más, ¿no? Para evitar precisamente que se conviertan en dádivas. Y también el estar entregando dádivas está tipificado como delito. Entonces, sí, lo que es textil, sí. Bueno, y entonces ya está claro quién no puede dar. Ahora, los que sí pueden hacer aportaciones privadas, que son básicamente personas físicas, ciudadanos, deben respetar ciertos límites. Los militantes de un partido no pueden dar más del 2% del financiamiento agregado a todos los partidos. Y durante las campañas se autorizan donaciones además de simpatizantes y de los propios candidatos. Los simpatizantes tienen, las aportaciones de los simpatizantes en su conjunto no puede ser más del 10% del límite de gasto de una campaña presidencial, y para evitar que individuos con muchos ingresos puedan hacer aportaciones significativas que condicionen las agendas de los partidos políticos, también hay límites a las aportaciones individuales. Los candidatos también se sujetan a límites en las aportaciones que pueda haber. Es decir, si el modelo de financiamiento público busca la equidad, se cuida que por el lado del financiamiento privado no se rompa esta equidad y tampoco se rompa por el lado del gasto. Se cuidan pues las dos partes, ¿no? Ingresos y gastos. Como lo pueden ver aquí, incluso pues ya hemos hablado de la sanción mayor extrema, que es la nulidad constitucional,
pero permanentemente hay también sanciones económicas. No hay una sola campaña para la que no exista un tope de gasto, sea el municipio más pequeño a la Presidencia de la República. Y la legislación señala que en el ámbito local son las autoridades de cada entidad federativa las que, con base en su ley, fijan los límites de gasto, los topes, y en las elecciones federales es el Instituto Nacional Electoral. Y si bien las autoridades locales son las que con su ley fijan los topes, quien verifica que esos topes se respetan es el INE, en tanto es la única autoridad fiscalizadora en el país. ¿Cómo fiscalizamos durante las campañas? Mañana habrá una exposición más a detalle, pero los partidos tienen que estar cargando sus operaciones. Ya les decíamos que actualmente hay 3.385 candidatos registrados, van a ser más, porque hay campañas que empezaron el 3 de mayo, hace 2 días. Los calendarios electorales también se definen de acuerdo a la legislación de cada estado, de cada entidad. Hay algunas campañas de apenas un mes, en cambio hay otras de 2 meses, de mes y medio, eso varía. Por eso es que la información que hoy les compartíamos tiene que ver con el corte de las campañas que iniciaron antes, que fue en el mes de abril, y este informe que se presentó ayer al Consejo General terminaba precisamente el último día de abril. Entonces van cargando sus operaciones, ya decíamos que hasta 3 días después de realizar cada operación. Al final de la campaña se entrega un informe que ya es, digamos, el cierre de la rendición de cuentas. Son 3 días después de la campaña. Este año terminará el miércoles 1 de junio, toda actividad proselitista. Jueves, viernes y sábado es periodo de reflexión y el domingo se vota. 3 días después de que se cierra la campaña, esto es el sábado 4, tienen que entregar sus informes todos los partidos y candidatos. Tenemos después solo 10 días para revisar los informes y hacer observaciones, es decir, yo identifiqué gasto tuyo que no me estás informando, aquí te están faltando las facturas, no tienes documentación comprobatoria. Es realmente una auditoría a muchas operaciones. El año pasado fueron 1.060.000 operaciones las que se cargaron al sistema, y en 10 días hubo que notificar a los partidos que traían mal. Después de que se hace esta revisión de la autoridad, se da un derecho de audiencia. Aquí en nuestra jerga es que entregamos un oficio de errores y omisiones, es decir, tu informe trae estos errores y trae estas omisiones, subsánalos. Y ellos tienen 5 días para subsanar, que es la respuesta de los partidos, y entonces ya tenemos otros 10 días para cerrar el informe. Si ven, son 20 días de trabajo de la autoridad nada más, 10 días al principio, 10 días después de la respuesta, se cierra. Eso lo termina la Unidad Técnica de Fiscalización y lleva su propuesta de dictamen y de proyecto de resolución, que es donde se impactan las sanciones, a la Comisión de Fiscalización, que después la sube al Consejo General. Y con eso concluye. Por supuesto que toda decisión del INE es recurrible ante tribunales y es lo usual. Cada partido sancionado acude ante el tribunal y pues a veces el tribunal resuelve rápidamente, otras no, y entonces hay sanciones que el INE ha determinado imponer que no se cobran hasta que el tribunal no se pronuncie. ¿Qué otras actividades de fiscalización? Bueno, monitoreamos la propaganda, salimos a las calles, ¿no? En vía pública, a través de recorridos, tenemos unos aparatos para fotografiar toda la evidencia que
señalan la fecha y dan la ubicación, la georreferenciación de cada testigo que vamos levantando. Se hace también una revisión de periódicos, revistas, en fin, de la publicidad que se paga ahí, y también páginas web y redes sociales. Nosotros no queremos regular las redes sociales, creo que sería un despropósito, aunque hay quien se ve tentado a ello. Pero sin querer regular las redes sociales, lo que estamos tratando de verificar es el dinero que se mete a las redes sociales. Por ejemplo, ya el año pasado sancionamos a una candidata de aquí de la delegación Xochimilco por un video en YouTube, en Iztapalapa. Tú ponías Iztapalapa y lo primero que te aparecía en un buscador era el video de esta candidata. Bueno, eso ocurría porque pagaron para que en esta plataforma apareciera antes. Identificamos cuánto costaba eso y fue con lo que se sancionó. No el hecho de subir cosas a YouTube, sino el dinero que hay detrás. Es difícil, es un reto, ustedes lo saben, saber cuánto se paga para que un famoso te dé un tweet. Y hemos visto estrategias donde dos famosos inician una conversación, empieza a subir de tono, la gente pone atención y en eso dice, y tal partido dice esto. Entonces son estrategias relativamente nuevas y eso pues no deja huella en el sistema financiero, pero hay que ir pues identificándolo como uno de los retos. Y ya lo hemos empezado a sancionar. Además hacemos visitas de verificación, acompañamos las giras de los candidatos, tienen la obligación de informarnos de su agenda y por supuesto que en una campaña pues a veces no se puede llegar a algún lugar por contratiempos, lo que sea. Bueno, ellos tienen hasta 3 días para decir ese evento no lo realicé, pero nos deben de informar dónde van a estar para nosotros poderle dar seguimiento, visitamos sus casas de campaña, etcétera. Y bueno, pues ya la auditoría implica revisar los comprobantes, verificar las operaciones, contrastarlas con el Registro Nacional de Proveedores. Son miles de empresas las que están dadas de alta para pagar, ya decía Lorenzo Córdoba, para poder estar dado de alta en el Registro Nacional de Proveedores. Los partidos presentan la información, los propios proveedores a quien le interesa prestar sus servicios, hacer contratos con los partidos, se inscribe en este registro y nosotros contrastamos esa información con la Unidad de Inteligencia Financiera del Ministerio, Secretaría le llamamos aquí de Hacienda, para ver que no haya antecedentes de lavado de dinero, que estén bien en su situación fiscal, en su declaración de impuestos, etcétera, etcétera, para evitar que empresas pues que evaden al fisco o que tienen antecedentes de lavado de dinero estén haciendo contratos con los partidos políticos. Comprobamos los movimientos contables y contrastamos la información que ellos nos dan a través del sistema, el dicho de los partidos, con toda la demás información que recabamos nosotros por nuestra propia cuenta y con otras autoridades del Estado. Por eso hacemos esta confronta de información con fuentes externas, pedimos al sistema de administración tributaria todas las facturas que se están emitiendo a nombre de los partidos políticos para ver que en efecto los gastos que nos están diciendo son la totalidad de aquellos gastos en que incurrieron. Aquí está el sistema de administración tributaria, nos da información, incluso declaraciones de impuestos, la situación fiscal, porque para poner sanciones no solo a los partidos sino a los individuos, el tribunal nos ha indicado que debe ser proporcional a su capacidad económica, entonces necesitamos conocer esa información, es obligación de ellos darnos su situación económica, pero pedimos también información externa. Ya decía, con la Unidad de Inteligencia Financiera les notificamos a las personas políticamente expuestas para ver que no estén teniendo ingresos irregulares,
candidatos, los secretarios de finanzas o los encargados de finanzas de los partidos políticos, sus coordinadores de campaña. Se va rastreando cuál es su situación, y también con la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, revisando estados de cuenta de bancarios. Así fue como, por ejemplo, antes de que estuviera esto también delimitado, se pudo llegar al fondo de los casos que hemos mencionado de Pemex Gate y amigos de Fox. Conocimos, se conoció en el IFE hace ya más de 10 años de aquellas denuncias, y se empezó a solicitar información a las autoridades bancarias. Decían: no puedo dártelo porque hay secreto bancario, fiduciario y fiscal. El Tribunal Electoral, el Poder Judicial, dijo: el INE es como una autoridad hacendaria para fines de fiscalización de los partidos. Entonces ya se fue trascendiendo el secreto bancario y se pudieron conocer los movimientos financieros de unas tramas de financiamiento ocultas y paralelas, de dinero que salió del sindicato de Pemex precisamente al PRI, y dinero de distintas empresas a la campaña del PAN, y por eso las sanciones aquellas tan altas, ¿no? Esa experiencia permitió que los obstáculos que en ese momento se le pusieron al IFE se removieran desde la ley y ahora desde la propia Constitución. Así que ya no tenemos que ir a batallar a tribunales para conseguir esa información, basta con que se pida. Obviamente tenemos el deber de resguardar los datos personales, no exponer el derecho. El secreto bancario, fiduciario y fiscal sigue existiendo en México. Lo que pasa es que nosotros lo podemos trascender, no para exponer a los ciudadanos, a las empresas, sino para investigar que no se estén cometiendo ilícitos en materia de financiamiento a la política. Y las sanciones van desde amonestaciones públicas, económicas, con distinta graduación. Podemos llegar a descontar hasta el 50% de los recursos públicos mensuales. Se les puede excluir de su presencia en radio y televisión. Ya incluso lo hicimos por unos días, por primera vez esta sanción el año pasado, al partido que les comentaba, aquel de la campaña anticipada. Y la más extrema sanción pues es la pena de muerte política de un partido, que es la cancelación de su registro. Hemos tenido ya alguna solicitud de eso, lo hemos votado en contra. Al ser una sanción extrema, la mayoría de los consejeros fuimos de la opinión que habría que ir graduando las sanciones, y que realmente, aunque fue muy polémico en el país, si bien hubo conductas repetidas de faltas de un partido, no puso en riesgo la democracia ni las elecciones, como sí puede pasar en otros países donde se han llegado a prohibir partidos políticos que justamente usan el sistema democrático para atentar contra la democracia misma. Es el caso de los partidos que son cara de grupos delincuenciales, terroristas, el caso de España, o por ejemplo la prohibición de partidos que reivindiquen el nazismo en Alemania y en otros países. Bueno, yo creo que esas sanciones son adecuadas, pero debemos de tener mucho cuidado de usarlas con prudencia, a riesgo de que desde mesas administrativas, porque el INE es una autoridad administrativa, se puedan estar vulnerando derechos fundamentales como es el derecho de asociación. Pues este es el modelo mexicano que yo quería compartir con ustedes a más detalle, y me quedo atento a sus comentarios y preguntas más adelante. Gracias, Beatriz.